Bueno, vamos con Caro Ramos y otro tema, ciencia y técnica, donde, bueno, me parece que se está, ciencia y tecnología, donde me parece que se está cumpliendo con uno de los presupuestos que aquí lo hemos tratado, que era que año a año se fuese recuperando en parte lo que era el presupuesto de hace un tiempo, ¿no? Dale. Así es, Pato, vamos a estar contando en placas cómo ha evolucionado el presupuesto en materia de ciencia y tecnología, porque recordemos, y vamos a verlo a continuación, en febrero de este año el Congreso sancionó la Ley 27614, que es la de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una ley muy debatida aquí en el Congreso que contó con amplio consenso de todas las fuerzas políticas. ¿Y qué se estableció en ese momento? Un incremento progresivo del presupuesto destinado a esta área hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032, de acá a 10 años. Y para 2022, o sea, para el presupuesto del año próximo, la inversión debía ser del 0,31%. Y efectivamente en el presupuesto presentado por el gobierno, esa es la cifra que figura en el presupuesto, 0,31% para el año próximo. Del PBI estamos hablando, ¿no? Por supuesto. Vamos a la siguiente placa. El presupuesto 2022 contempla una asignación de 187.944 millones de pesos. Esto representa un crecimiento interanual del 81,9% y también significa una expansión en términos del PBI por tercer año consecutivo. Es una política a la que este gobierno le ha dado mucha importancia. Y vamos a verlo en la siguiente placa porque justamente esta recuperación de la inversión se produce luego de una caída acumulada del 35,8% en términos reales entre 2016 y 2019. Esto es lo que dice el mensaje del proyecto de presupuesto apuntando a la gestión anterior. Se destinarán además 15.000 millones de pesos para reducir asimetrías federales, porque justamente se busca que estos fondos sean distribuidos en forma equitativa entre las provincias. Y por último, Pato, algunos de los montos destinados a organismos de ciencia y tecnología. El CONICET, 57.206 millones es lo que contempla el presupuesto 2022. Esto incluye todo lo que es formación en el CONICET, 12.444 becarios y 12.163 investigadores. Para la Comisión Nacional de Energía Atómica se prevén 37.841 millones de pesos. Para el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, que cambió de conducción, ya no está más Roberto Cervareza, asumió Daniel Filmus en su lugar, 23.478 millones de pesos, y para el INTA 23.051 millones de pesos. Estos son los organismos que más dinero van a recibir el año próximo. Por supuesto hay muchísimos más, pero lo cierto es que el presupuesto confirma lo que se sancionó aquí en el Congreso y ratifica esta inversión del 0,31 del PBI en ciencia y tecnología. Ahí está, los números de ella, de Caro Ramos. A ver, los repasamos porque el dato importa, recordamos, desglosado según los números que aportaba a Caro. Son 57.000 millones para el CONICET, son 37.000 para la Comisión Nacional de Energía Atómica, 23.000 para el Ministerio y para el INTA 20.000 millones. Después las cifras más chicas te las cuenta otra vez Caro Ramos, pero más o menos por ahí van los números, repito, para ciencia y tecnología. Recuerdo que esta pelea, me parece que esto tiene mucho sentido común. Ojalá se pudiese hacer con la economía esto que se hace con ciencia y tecnología y que también se hizo con las Fuerzas Armadas. Hace 2 o 3 años estaban ambos ministerios no mal, muy mal. ¿Y qué te dijeron? Mira, plata para cambiarte la vida para el año que viene no tengo. Se puede hacer un senderito, ir mejorando un poco en ciencia y tecnología y un poco en Ministerio de Defensa. Y se va cumpliendo. Van 2 años y se llega a 10, que falta un montón todavía, el escenario va a ser un poco más venturoso. Bueno, presentación y hablamos con una diputada de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí está la diputada Vernaza. Primero vamos a hablar de estos temas y después tengo una consulta para ella en su condición de dirigente social o dirigenta social y barrial también.
que seguro que tiene una mirada importante. Pero primero, bueno, la verdad, Bernaza, que hemos hablado con usted varias veces, la han peleado, no usted, sino, o usted junto con mucha gente, ¿conforme con este presupuesto y estos números para ciencia y tecnología o no, diputada? Hay que desmutearla, ahí está. Va a pasar la pandemia y no voy a haber aprendido todavía. Sí, por supuesto que sí. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha perfecto. No, perfecto, bueno. Perfecto. Bueno, bárbaro. Sí, muy contentas, muy contentas con estos números para la ciencia y la tecnología. La verdad que les agradezco muchísimo que hayan hecho este informe tan esclarecedor para que la gente también se entere de estas buenas noticias, porque a veces uno siente que estas noticias no alcanzan las tapas de los diarios ni las primeras planas, y la verdad que es una noticia de primera plana, es una noticia de primer orden. Sí. Y sobre todo teniendo en cuenta que el PBI también va a crecer, con lo cual ese porcentaje que se estima del PBI mejora los números muchísimo año a año. De hecho, comentábamos con el ministro Salvarezza en su momento que si todo va bien, en 4 años se cuadruplica el presupuesto de este ministerio, lo cual es un montón. La verdad que ha sido una de las situaciones más virtuosas que me tocó vivir en el Congreso, sobre todo como vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y habiendo estado en negociaciones muy acaloradas, porque la negociación no fue fácil, hubo que negociar tanto con el Ejecutivo como con la oposición. Bueno, la verdad que llegamos a este resultado y estamos todos muy satisfechos. Muy bien. Diputada, dale, ¿qué tal? Carolina Ramos la saluda. Yo quería preguntarle si el cambio en la conducción del Ministerio de Salvarezza por Filmus implica algún tipo de cambio de rumbo, cambio de estrategia o cambio de mirada, o si el Ministerio va a seguir en la misma línea, dentro de lo que usted sepa, ¿no? Los conozco muchísimo a los dos. El Ministerio va a seguir en la misma línea. De hecho, el ministro Salvarezza queda al frente de ITEC, que es una gran apuesta de nuestro gobierno, sobre todo en materia de desarrollo del litio. Y en el caso de Daniel Filmus, es un gran conocedor del sistema, y además, por supuesto, el CONICET sigue con Ana Franchi, lo cual implica, casi te diría, como sumar una cabeza más, una persona muy ligada a los temas de ciencia y tecnología al equipo. La verdad que la llegada de Daniel Filmus ha sido vivida como algo, más allá de que uno estaba, valoraba mucho la gestión de Roberto. La llegada de Daniel no es para nada traumática, todo lo contrario, es una llegada que le aporta volumen científico, volumen intelectual. Es una persona del sistema que todos reconocemos muchísimo. Diputada, ¿cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. ¿Cómo está? Bien. Le quería consultar respecto a, cómo entonces ve hoy al sector de la ciencia y tecnología, a los trabajadores, si sienten que hay que seguir ajustando o trabajando en alguna cuestión en particular, más allá de las políticas que se vienen haciendo. Bueno, el otro tema, el otro avance que hubo en materia de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia es el reconocimiento del personal de apoyo del sistema científico en el sistema de la seguridad social, o sea que tienen el mismo régimen jubilatorio que los investigadores e investigadoras. Ese también fue un gran avance muy valorado por los trabajadores y trabajadoras. Y siempre, como ha dicho el ministro Salvarezza, y como todos sabemos, los salarios están rezagados, pero esto forma parte de un problema general de los salarios, o sea, el sistema científico no escapa a temas que tenemos de relegamiento salarial y que por supuesto hay que seguir trabajándolo. De hecho, este aumento presupuestario va a permitir paritarias más acordes con el salario que uno estima que tiene que ganar un investigador. Así que creemos que hay que seguir trabajando, y bueno, de hecho las paritarias son un trabajo permanente, son una mirada, un observatorio permanente de los salarios, ¿no? ¿Y cree que estas medidas han imposibilitado esto que se daba en algún momento de la fuga de científicos afuera del país? Bueno, de hecho hubo repatriación de científicos todo este tiempo, y el hecho de que la pandemia, aún con toda su tragedia, haya permitido que la sociedad valorara al sistema científico, creemos que hace que estemos ante lo que
se da en llamar una política de Estado, algo que ya nadie va a querer tener, en una política en la que ninguna fuerza política va a querer tener un retroceso. Por lo tanto, me parece una plaza, Argentina me parece una plaza muy atractiva para quedarse a hacer ciencia. Diputada, y ahora la pregunta que le hago en su condición de dirigente social de hace mucho tiempo en el tercer cordón del conurbano y en una zona históricamente muy deprimida económicamente. El gobierno y dirigentes sociales, Emilio Pérsico entre otros, plantean que es indispensable transformar los planes en trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, hay un déficit habitacional enorme. Faltarían 2-3 millones de viviendas en la República Argentina y específicamente en el conurbano. Mi pregunta es, ¿cómo lo ve usted como dirigente social? Digo, ¿por qué no hay una política de construcción de viviendas que resuelva en parte el tema del empleo y que solucione el tema habitacional? Yo sé que hay un Ministerio de la Vivienda e Infraestructura, sé que hay esfuerzos, hace poco hubo en Guernica una inauguración después del desalojo, pero digo, ¿esto no sería como indispensable multiplicarlo por 10, por 20? Porque el déficit habitacional cada vez crece más y cada vez es más complejo que quien recibe un plan tenga un trabajo a cambio. Bueno, vamos por partes con la pregunta, porque tiene mucha opinión tiene tu pregunta, Pato. No, consulta, te juro que no, te juro que es consulta, La verdad digo, ¿no sería un camino el multiplicar la construcción para dar más trabajo? Necesito explicar. ¿Cómo no? En primer lugar, esta diputada ha presentado un proyecto de ley de reconocimiento del trabajo comunitario. Por lo tanto, salgamos de esa idea de que todo lo que son planes no es trabajo. En todo caso, habrá que mirar, hacer pasar un peine fino y darnos cuenta que mucho de lo que hoy es el potencial trabajo es trabajo que hay que regularizar. Todos los educadores comunitarios de nuestras casas del niño, de nuestros jardines, de nuestros hogarcitos, que nos reunimos más de 1000 pibes y educadores, este domingo, antes de ayer, en la casa del padre Cajade, todos esos educadores, más de 150, son todos, cobran por el potencial trabajo. Y yo no quiero que vayan a construir viviendas, quiero que sean reconocidos a través de las reglas del trabajo decente como educadores comunitarios. O sea, lo primero es que hay mucho de ese potencial trabajo, de lo que hoy se llaman planes, que ya es trabajo, hay que reconocerlo e ir regularizándolo, y para eso presenté un proyecto de ley de regularización y reconocimiento del trabajo comunitario. Eso en primer lugar, porque si no parece que nadie trabaja en los planes sociales. Pero Claudia, de acuerdo, pero una pregunta. Bien. ¿Cuánto percibe por el potencial trabajo? Pero perdóname, Pato, si vos no me permitís que yo te siga... No, está bien, pero... ¿Ya me agregás otra? No, está bien, yo quería porque me parecía que cobraba muy poco y la idea me parecía a mí, había dicho el gobierno, que era multiplicar el ingreso, por eso. Por supuesto, de hecho nosotros tenemos un salario básico del potencial trabajo simple y también están los potenciar dobles, y a veces las propias organizaciones generan viáticos o gastos de representación que permiten completar, en fin, se van buscando distintas formas, pero obviamente ese trabajo no tiene los derechos que tiene el trabajo decente. Ahora, dicho esto, el tema de creer y simplificar que el trabajo solo va a provenir de construir viviendas, va a llegar un momento que el Gran Buenos Aires va a ser una gran masa de cemento invivible. Yo no quiero llegar a los problemas que tiene la Ciudad de México. Entonces, me parece que hay que tener una política federal de viviendas, de colonización, de arraigo y demás, combinada con un plan federal de viviendas, que en esto está el ministerio respectivo y que seguramente va a estar ligado a muchos de los núcleos de trabajo del potencial trabajo, que no tiene solo el eje constructivo, sino que también tiene el eje de servicios, eje textil, o sea, hay muchas líneas por las cuales los planes de empleo pueden convertirse en trabajo. Uno es la vivienda. Pero cómo se resuelve el problema habitacional, prefiero que además esté involucrado el ministerio del ministro Jorge Ferraresi, porque no podemos hacer del Gran Buenos Aires una masa poblacional que después resulta invivible para todos.
Entonces me parece que eso hay que combinarlo con el hecho de que la gente sí. tiene que poder crecer en sus provincias y en sus regiones. No, por supuesto, sí, por supuesto. Diputada, mencionó antes que usted tiene un proyecto para reconocer lo que es el trabajo comunitario. Me gustaría que nos cuente en la práctica qué significa reconocer el trabajo comunitario, no. en qué aspectos implicaría este reconocimiento o qué beneficios tendrían estos trabajadores. ¿Cómo no? La idea es que se haga un registro, que las organizaciones puedan registrar a sus trabajadores. Ese registro estaría en manos de una autoridad de aplicación, que seguramente sea el Ministerio de Trabajo, donde se debería conformar una comisión tripartita entre las representaciones de los trabajadores, las organizaciones que los emplean, digamos, las organizaciones comunitarias y el propio Estado. Y en esa organización tripartita, según el punto de partida donde esté cada trabajador, que sea un monotributista social con pago directo de la organización, que sea un plan de empleo, según el punto de partida en el que esté, pensar juntos un plan de regularización. Y en todo el periodo de regularización que permita llegar a un salario decente, con seguridad social, con aportes para la obra social, etcétera, y con aportes para la jubilación, se haga un traje a medida, digamos, un plan a medida para cada grupo de trabajadores. Y en ese periodo de regularización, que el Ministerio de Trabajo, a través de sus inspectores, no esté labrando actas como que allí hay trabajo negro, digamos. Claro. Y también esto ayudaría a distinguir entre los voluntarios de nuestras casas, claro, y quienes son verdaderamente trabajadores. Ahora, o sea, la verdad que nosotros tenemos una masa de trabajadores que los tenemos que reconocer como trabajo decente e incluso algún día llegar a paritarias del sector. Ahora, por supuesto que en este caso, en el caso del cuidado, porque en general nuestras organizaciones lo que hacen es cuidado comunitario, necesitamos que haya un aporte estatal, porque son organizaciones que no están en condiciones de generar salarios completos, digamos, ¿no? Ahora, perdón, diputada. Siempre decimos lo mismo, nuestros está. Sociales... Diputada, una docente, está dentro de la órbita del Ministerio de Educación. Un asistente social, generalmente dentro del Ministerio de Asistencia Social. Este tipo de personal, ¿estaría más cerca de ser personal que depende de educación o del Ministerio de Desarrollo Social? No, depende de cada organización. No pasa a ser trabajador estatal, depende de cada organización. Lo que hace el Estado es generar un ámbito donde se regula y se acompaña y se apoya la regularización de estos trabajadores, pero son trabajadores de asociaciones civiles, fundaciones, ONGs, entidades y que nosotros no las llamamos ONGs, porque no nos gusta definirnos por la negativa. No somos organizaciones no gubernamentales, somos organizaciones comunitarias, asociaciones civiles, como persona jurídica, entidades de bien público, sociedades de fomento, clubes, fundaciones. ¿Y son trabajadores con dedicación exclusiva a esos trabajos o además tienen otros trabajos? Hay de todo. Esto está previsto incluso en las paritarias que hoy celebra UTEDIC. Lo que pasa es que UTEDIC celebra paritarias de tal manera que lo pueden cumplir los grandes clubes, claro, River, Boca, pero no lo pueden cumplir las pequeñas organizaciones si no tienen apoyo del diputada, Estado. Y son trabajadores, perdón que lo termine la respuesta, son trabajadores que pueden ser de media jornada, de jornada completa e incluso vía horas cátedra en el caso que hagan talleres y sean educadores que solo van a cumplir ciertas horas docentes. Esas son categorías que hay que justamente regular y eso es lo que pide esta ley. Una de las cosas que reclama esta ley en la reglamentación es tomar tipologías de este trabajo. No, y le quería preguntar por otro proyecto de ley que impulsó Sergio Massa la semana pasada, que justamente apunta a darle un alivio fiscal a estos sectores que usted mencionaba y condonar algunas deudas también. ¿Cómo ve esta iniciativa? ¿Cree que, bueno, en esto que está hablando me parece que va en sintonía con darle un poco de respiro y de, bueno, un beneficio, si se quiere, a estas entidades, como bien decía, las asociaciones de fomento, los clubes de barrio, los bomberos? Absolutamente. La celebré muchísimo, el proyecto de ley, porque además, presentado por Sergio Massa, tiene mucho más eco de prensa que lo que pueda presentar yo. Por eso me alegró muchísimo, porque justamente otro de mis proyectos de ley de la Agenda Niñez y Comunidad que he presentado es la creación de un Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias,
que prevea justamente de qué impuestos hay que eximirlas, que puedan presentar balances sociales y no económicos, que se pueda declarar un bien de utilidad social. Hay mucho que hacer en la legislación argentina respecto de reconocer la naturaleza propia, la naturaleza específica de la organización comunitaria. Y el proyecto de ley de Sergio Massa va en ese sentido. Por lo tanto, todas las organizaciones lo han celebrado muchísimo. Diputada, para tener una idea, usted a lo mejor sabe más lo de provincia de Buenos Aires, pero en su ámbito, ¿cuántas organizaciones comunitarias conoce que hay? Vos sabés que es un número siempre discutido, no se sabe bien cuántas son, y incluso se habla de 500.000 organizaciones en todo el país, según algún estudio de la Universidad de San Martín. Eso es un número absolutamente lábil porque las organizaciones nacen, también se desarman, están permanentemente naciendo, tienen distintas formas de registrarse, eso también hace muy difícil porque algunas solo tienen registro municipal y no tienen registro en persona jurídica. Y lo otro, más difícil todavía aún, es saber cuántos trabajadores, ¿no? Estoy hablando de personas con un tiempo permanente que reciben un estipendio por lo que hacen, ¿no? Que tienen un tiempo permanente en la organización y tienen un tipo de relación que puede asimilarse al trabajo. Eso tampoco se sabe porque justamente ese grupo de personas está en una situación irregular en los términos de la legislación actual del país. Por eso la ley prevé este registro. Igualmente, con esta falta de información en su momento, se puso en marcha el régimen para los trabajadores y trabajadoras de casas particulares y se fue demostrando a lo largo del tiempo que no son números exagerados, nuestros números son mucho menores que los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, por lo tanto nosotros creemos que estamos en alrededor de 100.000 trabajadores en todo el país. No son números que harían explotar ninguna caja de seguridad social. 13.000 calcula el gobierno nacional en cuanto a trabajadores, claro, a trabajadores de casas particulares. Mirá vos, y el mismo número entonces. 100.000 dijo. Por eso. Un poquito. Claro, sí. Claro. Y perdón, y una consulta, porque es un debate que ahora está como acallado en el medio de los líos políticos, pero en su momento dentro del propio gobierno había un debate en torno a cómo pagar el potenciar trabajo y otros planes que había, si había que abonarlo como la UH con un depósito en el banco que se cobraba o si había que tercerizarlo en cooperativas, ¿no? Me parece que eso quedó como olvidado ahora, pero ¿usted qué es partidaria de algún sistema en particular, diputado, o no? Perdón, una aclaración previa. Una aclaración respecto de los números. Todos los números que dije son números aproximados, son cálculos, no se sabe cuántos trabajadores son. Bien. Primera aclaración. Y respecto de cuál es el formato de pago, la verdad que no soy ni especialista en formas de pago que sean mejor o peor. Hoy el sistema está demostrando su eficacia, la gente está cobrando. Nosotros tenemos una discusión con el Ministerio de Desarrollo Social hace tiempo, referida a poder dar de baja a las personas que no están yendo a trabajar a nuestras casas. Ese trámite sí nos resulta dificultoso, y poder dar altas en reemplazo de estas bajas. Estos son los temas que hoy por hoy nuestras organizaciones están discutiendo con el Ministerio de Desarrollo Social. Desconocía que había alguna discusión acerca de cambiar la forma de pago. Ahí estamos. Bueno, ¿alguna consulta más? Dale. Sí, brevemente, aprovechando que estamos hablando con una diputada del Frente de Todos, saber si hubo algún tipo de diálogo en el bloque respecto de avanzar con la agenda pendiente, con el presupuesto, cómo va a ser el cronograma. Digo, si se ha hablado algo de eso, porque la verdad que hay bastante incertidumbre sobre el trabajo aquí en Diputados en los próximos días. Sí, por supuesto, se ha hablado y la idea es avanzar no solo con el presupuesto, sino con todos los temas pendientes. Quizás tengas que preguntarle a la oposición, que se pongan de acuerdo definitivamente, que ya tenemos que estar trabajando presencialmente, algo que ellos reclamaron muchísimo, incluso con una caravana que viajó por todo el país, y resulta que ahora parece que hay algún prurito de empezar a trabajar. Nosotros estamos listos para empezar a trabajar. ¿Y tienen fecha de la llegada de Guzmán al Congreso, diputada? Sé que va a reunirse con los presidentes de bloque para trabajar el tema del presupuesto. No, desconozco exactamente
el día, pero va a trabajar con los presidentes de bloque y va a empezar a trabajar con las comisiones. Estamos listos para empezar a trabajar. Perfecto. Dejemos de hacer un problema del hecho de la presencialidad. No lo puedo creer lo que pasa con eso. Permítame expresar levemente o brevemente mi indignación sobre ese tema. Porque la verdad que estamos para trabajar. Sí, coincido totalmente, pero digo, a ver, una cuestión metodológica. Lo que dice la oposición es que quieren que sea así, pero quieren votarlo. No quieren que sea una resolución del presidente, digo. Desde el sentido común, ¿no podrían juntarse y votarlo? Hacer una sesión, levantamos la mano y listo. Sí. ¿Se podría hacer así? Ay, siempre falta el 5 para el peso. Pero Paco. claro. Siempre falta el 5 para el peso. Digo, bueno, pongámonos a trabajar, basta. Por eso digo. Basta porque parece que lo único que buscan son titulares de diarios. Y resulta que una ley como la de ciencia y tecnología no alcanza nunca la primera plana. Y estos temas sí. Por favor, dejemos de banalizar la política y dejemos de banalizar el trabajo del Congreso. Ahí estamos, la diputada Claudia Bernaza, provincia de Buenos Aires, Frente de Todos. Diputada, gracias y buenos días hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Muy bien.